Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese viernes 11 de febrero, queridos hermanos, celebra la Iglesia hoy a Nuestra Señora de Lourdes. Fue precisamente un 11 de febrero de 1858 que tres niñas, entre ellas Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinette, de 11, y su amiga Jeanne Abadier, de 12, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña, y camino al río Gave pasaron por una gruta natural, donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó una figura de una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa y ceñida por una banda azul y con un rosario colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas para luego desaparecer. Por 5 meses, la Virgen se apareció a la niña en medio de multitudes que se acercaban para rezar. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, se dieron 18 apariciones, y éstas se caracterizaron por la sobriedad de las palabras de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones. Es allí donde se confirma que la Santísima Virgen María es verdaderamente Inmaculada Concepción, porque así es como se presenta María a Bernadette, confirmando lo que apenas 4 años antes había proclamado solemnemente, de forma dogmática, el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Las lecturas de este día son las que corresponden a este viernes de la 5ª semana del tiempo ordinario. Ya lo expresábamos ayer. Se termina no muy gloriosamente la historia de David y Salomón, esa que había conocido días tan felices. Salomón es sucedido por su hijo Roboam, pero muy pronto 10 de las tribus del norte se separan y se van con Jeroboam, uno de los arquitectos más brillantes del templo, a quien Salomón había nombrado ministro. Es bien expresivo el gesto simbólico del profeta Agías, con el manto rasgado en 12 trozos. Probablemente los motivos concretos de la desgraciada separación entre Israel y Judá, es decir, entre el norte y el sur, fueron de índole política y económica, junto con la falta de habilidad en el trato con las tribus del norte, que en el fondo seguían fieles a la memoria de Saúl y se sentían marginadas en relación con las de Judá. Pero en este libro de Reyes, todo se interpreta como castigo por el mal que había llegado a ser al final Salomón. Pronto o tarde pagamos siempre las consecuencias de nuestros fallos y de nuestro pecado. Salomón había fallado gravemente, nada menos que al primer mandamiento, adorando dioses extraños. Pero además, en su acceso al trono, como también había sido el caso de David, hubo intrigas y violencias, llegando a eliminar a los enemigos que se les ponían en el camino. Nosotros también caemos en idolatrías a veces inconfesables, siendo infieles a la alianza que hemos prometido a Dios.
También podemos llegar a ser intolerantes y hasta violentos en nuestra vida doméstica, con una actitud que tiene sus raíces en el egoísmo, la ambición, el ansia de dinero y de oír los aplausos de los demás. No nos extrañemos que eso produjera división y cisma en tiempos de los sucesores de Salomón y que lo siga produciendo ahora en nuestra vida comunitaria. Roto el equilibrio, todo se precipita y cae. Esa fue una de las consignas de San Juan Pablo II para el jubileo del año 2000. Él reconoció que el doble cisma que existía en la Iglesia, con los orientales en el siglo XI y con los protestantes en el siglo XVI, era una culpa que debía considerarse repartida entre ellos y nosotros. Y quien dice en la esfera eclesial dice también en la familiar o la de una comunidad religiosa. El pecado de la idolatría y del egoísmo tienen consecuencias fatales a corto o a largo plazo. El texto de Marcos, siempre en el capítulo 7, nos presenta hoy la curación del sordomudo, que provoca reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Todo lo ha hecho bien. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció mirando al cielo: ábrete, Éfeta. El profeta Isaías había anunciado, y lo leemos cada año en Adviento, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordomudo como una persona. Así lo hace con cada enfermo que se encuentra en el camino. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que fue Jesús quien les curó. El resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de la Iglesia. Y los gestos sacramentales, imposición de manos, que solo deben hacer los presbíteros o los obispos, contacto con la mano, a través de la unción con óleo o el crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos tomados de la cultura humana, y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Por eso son signos de alianza, símbolos de grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, signos materiales o gestos simbólicos por los que Jesús realizaba curación y subrayaba su predicación. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del Éfeta, que lamentablemente muchos sacerdotes omiten, simplemente pasándolo de largo, que es cuando el sacerdote toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y le dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Todo cristiano debe tener los oídos abiertos para poder escuchar la palabra de Dios, pero a la vez los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás sin callar en la oración y en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos cuando deberíamos oír, y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Por eso pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro del sordomudo. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.